Muy buenas noches, les habla Luis Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo en Costa Rica. Les pido que por favor todos tengan una Biblia en mano y que recuerden todos, yo no vivo del Evangelio. Visiten mi canal en YouTube con el mismo nombre, Luis Castaño Botero. Hoy tocaremos un tema sobre Efesios. En el libro de Efesios vamos a estudiar un poco sobre el fundamento de los 5 ministerios de la iglesia, pero me voy a centrar principalmente en dos, que es apóstoles y profetas. El texto que vamos a utilizar hoy lo voy a leer en la versión Pechita y dice así: Efesios capítulo 2, versículos del 18 al 22. Pero vamos a explicar el 20 precisamente. Porque por medio de él tenemos acceso al Padre, unos y otros, por un mismo espíritu. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular del edificio Cristo mismo, y constituido todo el edificio por medio de él, el cual crece para ser templo santo para Yahweh, por quien también ustedes son edificados para morada de Dios por el Espíritu. Este pasaje, especialmente el versículo 20 que dice, estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No puedo aceptar hoy en día la tendencia de mucha gente moderna de que hoy en día existen apóstoles y existen profetas. Es una tendencia que ha salido de unos siglos, de un tiempo para acá. Hoy en día hay hombres que se proclaman apóstoles y hay otros hombres que se proclaman profetas. Pero cuando nosotros vemos el texto, la Biblia enseña de que uno de los fundamentos importantes de la iglesia estaba en el fundamento de los apóstoles. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Bueno, en el sentido de la doctrina apostólica, o sea, la iglesia, el ministerio de apóstoles y profetas está fundada sobre la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión del pan y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42. La doctrina de los apóstoles es la doctrina del Mesías. Vamos a leer Juan capítulo 17, versículo 8, para que veamos un detalle muy importante en este pasaje, hablando sobre lo mismo. Juan 17, 8, vea lo que dice. Jesús está haciendo una oración por los discípulos y dice: porque les he dado las palabras que me diste y ellos las han aceptado y en verdad han entendido que procedo de ti y han creído que tú me has enviado. Juan 17, 8. Juan 17, 14, vea lo que dice. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor les había dado a los apóstoles la palabra de Dios. Les había dado sus palabras. Eso es lo que enseña ese texto. Lo que ellos ligaron, lo que ellos ligaron y desataron en la tierra, ya se había ligado y desatado en el cielo. Mateo capítulo 16, versículo 19. Mateo 18, 18.
Juan capítulo 20, voy a leérselos. Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. Es muy importante poder entender esto para poder entender cuál era el ministerio de los apóstoles y de los profetas, que es el tema que nos tiene hoy aquí. Dice así, Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. Dice, y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si perdonáis los pecados a alguno, les serán perdonados. Y si a alguno se los remitiere, les serán retenidos. Ojo a esto. Los apóstoles, a través de la palabra de Dios, iban a tener el poder de perdonar los pecados y de retenerlos, de atar en la tierra y desatar. Ese poder se tiene a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Y el Señor, esa fue una de las misiones que el Señor les encargó. Como embajadores de Cristo, segunda de Corintios 5:20, los apóstoles hablaron con la autoridad de Dios, porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26. Vamos a ir viendo todos estos pasajes, vamos a ir analizándolos, o vamos a leerlos principalmente. Juan 14, 26. Observe lo que dice la palabra santa de Dios. Pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esta función iba a ser primeramente a los apóstoles. Y dice que el Espíritu Santo les iba a revelar todo, ojo, a revelar todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Porque los apóstoles, aparte de ser apóstoles, también eran profetas. En ese sentido, hoy en día los apóstoles siguen con el ministerio de la iglesia, sigue con el ministerio de apostolado y con el ministerio de profetas. En ese mismo sentido. Juan 15, 26. Observe lo que dice Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el ayudador, a quien yo les enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de la verdad que proviene de mi Padre, Él dará testimonio de mí. Todo lo que los apóstoles hicieron, lo hicieron fue guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios. Observe el versículo 27. Y ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Porque han estado conmigo desde el principio. Una de las cualidades para ser apóstol es que tenían que haber estado con el Señor desde el principio. Eso no se puede pasar. Tenían que haber visto la resurrección de Jesús. Tenían que haber comido con Jesús. Y hoy en día no hay ningún ser humano que pueda cumplir con esa función. ¿Y dónde están esos requisitos? En Hechos capítulo 1, lo vamos a leer para ir entendiendo esto. Hechos capítulo 1, versículo 26, cuando se va a nombrar a Matías en vez de Judas, el Espíritu Santo viene y da una serie de requisitos. Y entre ellos dice, Hechos capítulo 1, versículo del 1, Hechos capítulo 1, versículo 21. Por tanto es necesario que uno de estos hombres que han permanecido con nosotros durante todo este tiempo en el que nuestro Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan. Este hombre que iba a ser nombrado apóstol tenía que empezar desde el bautismo de Juan hasta el día en el cual fue levantado de entre nosotros. Tenía que haber visto la ascensión de Cristo al cielo. Sea testigo juntamente con nosotros de su resurrección. Tenía que haber visto la resurrección. Entonces presentaron a dos, a José llamado Barsabás, cuyo sobrenombre era Justo, y a Matías. Y orando decían, ojo lo que decían, tú, oh Dios, que conoces lo que hay
en el corazón de todos muestra a cuál al que tú has elegido de estos dos, para que reciba la parte del ministerio y apostolado del cual Judas se apartó para ir a su lugar de tormento. Cuatro puntos importantes. El que iba a ser nombrado apóstol tenía que haber visto el bautismo de Juan, haber visto la resurrección, la ascensión de Cristo, haber entrado y comido con el Señor Jesús. Entonces son requisitos que no se pueden pasar por alto. Por eso yo no puedo aceptar que hoy en día existan apóstoles y profetas. Porque recuerden que los apóstoles, aparte de ser apóstoles, también eran profetas. Pasajes como Juan capítulo 16, del 7 al 15, lo pueden leer ahí en su casa. Hechos capítulo 2, versículo 4, es muy importante. Todos los pasajes que estoy leyendo están en la versión Pechita. En Hechos capítulo 2, vea qué importante, en el versículo 4, cuando ya nombraron a Matías, versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diversas lenguas conforme a lo que el Espíritu daba que hablar. Eso eran las funciones que se estaban dando, porque recuerden que el Nuevo Testamento no había sido revelado. Jesús, hablando de la gran importancia de la enseñanza apostólica, dijo que ellos ocuparían 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel durante el tiempo de la regeneración o de la nueva creación, dicen otras versiones. Mateo versículo 19, versículo 28, voy a leérselos, dice así. Mateo capítulo 19, versículo 28, vea lo que dice. Jesús les dijo, de cierto les digo que ustedes que me han seguido en la nueva edad, versión Pechita, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Jesús, cuando estaba vivo, les prometió esto a los apóstoles. Pero la gente dice, pero es que no se ha dado la regeneración. Claro que ya se dio. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Esteban, en el capítulo 7, cuando lo apedrearon, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y hoy los 12 apóstoles juzgan a las naciones a través del Evangelio, que fue la manera como Dios los usó y los sigue usando, porque los apóstoles y profetas hoy en día siguen predicándonos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre la historia de Lázaro y el rico? Cuando el rico estaba en el lugar de tormento, dijo, Padre Abraham, envía a alguien allá para avisarle a mis hermanos que este lugar realmente existe. ¿Y qué dijo el Padre Abraham? Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen que le crean. Pero pregunto, ¿cómo que a Moisés y a los profetas tenían si habían sido ya mucho tiempo atrás habían muerto? Pero tenían sus escritos. En ese sentido, tenían a Moisés y a los profetas. En ese mismo sentido, la iglesia tiene el ministerio de apóstoles y de profetas. ¿Por qué? Porque tenemos sus escritos. A través de sus escritos, los apóstoles siguen enseñando y el ministerio del apostolado y el ministerio de profecía sigue en vigencia. La regeneración que Jesús habla en Mateo 19, versículo 28, esto comenzó a cumplirse el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, porque ellos comenzaron en ese día a predicar el Evangelio. Y somos regenerados por el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Regenerar qué es? Es hacer una nueva criatura. Y el Evangelio eso es lo que hace. Somos regenerados somos regenerados. Y somos regenerados es por el Evangelio.
Los apóstoles ocupan tronos en el sentido de juzgar o gobernar a través de sus enseñanzas inspiradas. La expresión las 12 tribus es un detalle muy importante. Cuando en Mateo 19:28 se habla de las 12 tribus, significa la totalidad del pueblo de Dios, o sea, de la Iglesia Universal. Gálatas capítulo 6, versículo 16, se nos llama que la Iglesia es el Israel de Dios. Qué interesante todo esto, ¿eh? Cuando nosotros vamos al mismo libro de Efesios, que el apóstol viene continuando con el mismo tema, en Efesios capítulo 4, versículo 11, observen lo que dice. Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que, observe ese adverbio, ¿hasta cuándo iba a suceder esto? Hasta que es un adverbio de tiempo que limita la duración de esto. En el 13, hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Dios y un varón maduro, según la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. Y para que no seamos niños que fluctúan fácilmente, llevados por todo viento de falsas doctrinas de hombres que mediante sus artimañas traman llevar al extravío. Aquí hay un argumento que a veces la gente saca en cuanto a esto. Dice, pero es que todavía no estamos en la unidad de la fe. Bueno, es que hay un detalle. La unidad de la fe es la palabra de Dios, es la Biblia. Esta es la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque todos los hombres que quieran conocer de Dios vienen a esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que nos va a dar siempre la guía y la esperanza para buscar a Dios. Observe lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa para enseñar, para amonestar, para redarguir, para instruir en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer en el libro de Efesios? ¿Para qué eran los ministerios de apóstol y profeta? Vuelvo a leérselos. Efesios 4:12. Desde el 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? Para la madurez de los santos. ¿Cómo iban a adquirir la madurez de los santos? Por medio de apóstoles, por medio de profetas. Y vea lo que dice 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil ¿para qué? 3:17, 2 Timoteo 3:17, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro, íntegro para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Esta palabra es la que nos hace íntegros. Esta palabra es la que nos edifica. Esta palabra es la que edifica la iglesia y hace a los hombres de Dios. Efesios 4:12 dice, para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo le pregunto, ¿habrá otra manera por medio de la cual la gente pueda edificarse hoy en día? No, es por medio de su palabra, porque su palabra nos edifica. Por eso, hoy en día, no es posible que existan ni apóstoles modernos, ni profetas modernos. Que esto nos quede, por favor, muy claro. En Efesios capítulo 4, versículos 11, quiero enfatizar cuando el texto nos habla, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Otra versión dice, y él dio a algunos como apóstoles. Otra versión dice, y él mismo dio a unos como apóstoles.
Hay dos grupos de oficios en el versículo 11. Apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas eran hombres inspirados, encargados de revelar la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo y de predicar y edificar a la iglesia. La pregunta es, ¿siguen en su oficio hasta el día de hoy a través de sus escritos inspirados? Claro que sí. Los apóstoles y los profetas siguen enseñándonos. El apóstol Pablo nos sigue enseñando. El apóstol Pedro nos sigue enseñando. En ese sentido tenemos apóstoles y profetas. Y no recuerden, y no olviden, Lucas capítulo 16. El caso de el rico y Lázaro. ¿Qué les dijo? A Moisés y a los profetas tienen. Ya habían muerto hacía mucho tiempo. Pero los tenían ¿en qué sentido? A través de sus escritos. El otro grupo es evangelistas, pastores y maestros. Porque recuerde, todo pastor tiene que ser un maestro. Los pastores tienen que ser maestros. Hombres que también reciben dones espirituales en el primer siglo, pero cuyos oficios continúan hasta el día de hoy en hombres vivos en la tierra, pero hombres que no son inspirados. Hoy en día la iglesia sigue con evangelistas, claro que sí, con maestros, con pastores, pero ya nosotros no tenemos esos dones sobrenaturales, porque somos guiados por el Espíritu Santo, sí, pero a través de su palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y recuerden que los apóstoles nos siguen enseñando a través de su palabra. Es muy importante recordar siempre esto. Cuando habla de profetas, claro, porque mucha gente argumenta, pero habían profetas. Felipe tenía 5 hijas que eran profetisas, claro que sí, porque recuerde que el Nuevo Testamento no existía. Véase, por decir algo, Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Hechos capítulo 11, versículo 27. Hechos 13, 1. Hechos 15, 32. Hechos 21, 9. Primera de Corintios capítulo 14 explica la gran importancia del don de profecía para la edificación de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4 dice que el propósito de la iglesia, de la profecía era edificar a la iglesia. Por eso que cuando la iglesia se reunía le decía, ¿tiene alguien salmos? ¿Tiene alguien profecía? ¿Tiene alguien lenguas? ¿Por qué? Porque de esta manera se estaba dando la revelación. ¿Acaso cuando la iglesia se reúne hoy en día, reúne a sus miembros y dice, ¿quién tiene lenguas? ¿Quién tiene profecía? No, porque ya todo ha sido revelado. Toda la voluntad de Dios ha sido revelada en cuanto al plan de salvación de Dios. Ahora, el trabajo no fue limitado a esta función. Los profetas no estaban limitados solamente a eso. Los profetas del Antiguo Testamento eran predicadores también, y su mensaje principal era el arrepentimiento. No hay profetas vivos sobre la tierra ahora, porque estos dones cesaron cuando se completó la revelación del Nuevo Testamento. ¿Y cómo se prueba eso? Efesios capítulo 4, versículo 13. Es muy importante este versículo cuando dice Efesios 4:13, hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Dios. Alguien dice, pero es que no tenemos toda la fe. Bueno, Hebreos 1:1 dice que Dios antiguamente hablaba por medio de los profetas. En estos postreros tiempos, de cuando Cristo muere hasta hoy, dice que nos habla a través del Hijo. Entonces, este pasaje dice, hasta que, es un adverbio de tiempo, todos seamos unos en la fe. Cuando la Biblia, la gente lee solamente la palabra de Dios, nos convertimos solamente en cristianos. Hechos 11:26. ¿Y por qué solamente en cristianos? Porque la Biblia produce cristianos. Si alguien padece como cristiano, glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4:16. Cuando Pablo está ante el rey Agripa, le dice, por poco me persuadas a ser cristiano. Solamente
cristiano. Ahora, es muy importante que veamos siempre la necesidad de entender esta porción. También, cuando se habla de los profetas, es muy importante poder entender Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 10. Sin embargo, estos mismos profetas del primer siglo viven ahora y siguen revelando la voluntad de Dios a través de sus escritos, o sea, a través del Nuevo Testamento. Por eso yo quiero enfatizar hoy muy categóricamente algunos puntos importantes. ¿Por qué no podemos aceptar hoy en día apóstoles modernos ni profetas modernos? Un punto importante. Según la Biblia, tuvieron un propósito hasta que se completara toda la revelación. Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 10. Voy a leérselos en la versión Pechita. Y vean lo que dice aquí la palabra de Dios en cuanto a Primera de Corintios 13, 8, dice así. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, las lenguas cesarán y el conocimiento terminará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte cesará. Pregunto, ¿qué es lo que ellos conocían? Conocían toda la revelación del Antiguo Testamento. ¿Y qué estaban profetizando? El Nuevo Testamento. Y en el versículo 10 dice: hasta que venga lo perfecto. Hay gente que dice: es que no ha llegado lo perfecto, porque lo perfecto es Cristo. No, aquí lo perfecto es un artículo neutro. Si se refiriera al Mesías, dijera el perfecto. Entonces, cuando se refiere hasta que, en el 10, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte cesará. ¿Qué era lo que era en parte? ¿Y qué era lo que iba a cesar? Si usted lee el contexto, lo que era en parte es porque ellos conocían parte de la voluntad de Dios a través del Antiguo Testamento. Entonces, eso era lo que iba a cesar. ¿Cuándo? Cuando llegara lo completo o lo perfecto. ¿Qué era lo completo? Lo que habla Efesios capítulo 4, del 11 al 13. Dice que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta que llegásemos a la unidad de la fe. Y por medio del Evangelio, el Evangelio ha transmitido la unidad de la fe. Si toda la raza humana leyera solamente la Biblia sin prejuicio, produjera únicamente cristianos, nada más. Por eso es que no podemos hoy en día aceptar ni apóstoles ni profetas modernos. Hebreos capítulo 2, versículo 4, dice que el Señor testificaba y daba señales por medio de señales y prodigios. Hebreos 2, 4. En Marcos capítulo 16, versículo 20, dice que dice que los apóstoles, Marcos 16, 17 dice que estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, expulsarán, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, refiriéndose a los apóstoles. ¿Y cómo se prueba eso? Hechos 16, 17, el contexto está en Hechos 16, 14. Jesús está reunido con ellos en un aposento y les reprende su incredulidad. Marcos 16, 14. Y en Marcos 16, 17 les dice: a los que crean, estas señales seguirán. Y en Marcos 16, 20 dice: ellos, o sea los apóstoles, salieron a predicar y el Señor confirmaba la palabra por medio de señales y prodigios. De esta manera se prueba que estos ministerios tenían una función. Hoy en día, el que diga ser apóstol es un falso apóstol. El que diga ser profeta es un falso profeta. Otro punto importante: si hay profetas, ¿qué nos van a revelar?
Porque la palabra revelar es traer algo totalmente desconocido. El problema de que si hoy en día hay profetas, le están diciendo a la gente que la Biblia está incompleta, que esta palabra de Dios no sirve para nada. Están diciendo que tenemos que esperar que hombres nos revelen cosas de la voluntad de Dios. No, la palabra de Dios está inspirada. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 en adelante. Por eso no puedo aceptar que hayan ni apóstoles ni profetas. La Biblia no me enseña a mí eso. ¿Por qué? Porque ya toda la revelación, todo ha sido revelado. La gente dice, es que el profeta revela. Bueno, la palabra revelar es mostrar alguna cosa que está oculta al mundo. No es revelar. Revelar es mostrar alguna cosa que el mundo no sabe respecto a Dios. Por eso no podemos aceptarlos. Porque, ¿cuáles son las revelaciones que hacen supuestamente los profetas de hoy en día? Hermanos, el Señor me acaba de dar un mensaje para la iglesia. ¿Cuál? Que vienen tiempos difíciles, que va a haber persecución, que va a haber hambre, que van a haber terremotos, que va a haber violencia. Bueno, toda la vida ha existido eso. Y desde hace mucho tiempo atrás, los hombres vienen diciendo lo mismo y vienen alimentándole a la gente la misma situación, pero no le están revelando nada a la iglesia hoy en día. Recuerde que la palabra revelar es como cuando existían los rollos de fotos antes, usted llevaba el negativo, pero no sabía qué tenía. ¿Qué era revelar? Mostrar lo que el rollo tenía. Eso era revelar. Revelar es mostrar algo sobrenatural. Eso es lo que equivale a la revelación de Dios. Por eso hoy en día no pueden existir apóstoles. Otra pregunta importante. Si existen apóstoles y profetas modernos hoy en día, la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de que existan apóstoles hoy en día? Cualquier cosa que necesitemos saber sobre la voluntad de Dios, ¿no está en la palabra de Dios? ¿No está toda la voluntad de Dios revelada en las páginas del Nuevo Testamento con respecto a la salvación del hombre? Claro que sí. Otro detalle muy importante es que la gente debe entender que la profecía era para edificar a la iglesia. Porque recuerde que el Nuevo Testamento no existía. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 14 versículo 5. Dice: y yo quiero que todos ustedes hablen en lenguas, pero especialmente que profeticen. Oiga, Pablo hace énfasis a la profecía. Primera de Corintios 14, 5. Porque es mayor el